Millonario se estremece cuando una mendiga le pide comer sus sobras y cambia su destino. Era un día cualquiera en Buenos Aires. El sol brillaba intensamente sobre las terrazas de los cafés en Palermo, donde la gente se movía como una corriente de elegancia y derroche. Isabela, la magnate inmobiliaria cuyo nombre sonaba en todos los círculos, salía de una de sus reuniones. Llevaba un vestido rojo que resaltaba su figura esbelta y su cabello rubio caía como un río dorado sobre sus hombros. En su mano, un elegante bolso de marca, lleno de contratos millonarios. Al cruzar la calle, notó a una niña de ojos grandes y tristes, sentada en la acera. Su ropa andrajosa y su piel sucia hablaban de una vida dura. La pequeña Lucía se acercó con timidez, extendiendo su mano. —¿Me das lo que te sobra? —murmuró con una voz casi inaudible. Isabela se detuvo en seco. La escena era un choque brutal contra su mundo de lujo. Su corazón, sorprendida, Isabela miró lo que quedaba de su sándwich. No quiero, pensó, detenerme en esta locura. Pero de repente el rostro de Lucía la llamó. La niña no solo pedía, su mirada mostraba valor, una lucha interna casi palpable. Era como si la niña la desnudara, revealing no solo sus privilegios, but sus dudas. Con un suspiro, Isabela se sintió empujada a romper la concha de su mundo dorado. —Espera —dijo, y se agachó, rompiendo el pañuelo de seda que usaba para limpiarse el sudor. —Aquí toma. Y le ofreció lo poco que le quedaba. Lucía lo aceptó como si le estuvieran dando un tesoro. El cambio en Isabela fue inmediato. La imagen de la niña comiendo sus sobras con avidez desgarró su armadura. La vida de Lucía la cautivó, y una idea le surgió desesperada. ¿Y si en vez de ser solo un gesto, esto pudiera ser un cambio real? Decidió invitarla a su hogar. Puede ser algo más grande, pensó. La vida de ambas se entrelazó con tiempos de adaptación. Isabela le enseñaba a Lucía las costumbres de la alta sociedad, las maneras refinadas de la elegancia. Lucía traía desorden, risas y a veces también lágrimas. Habían creado una pequeña familia en un lujoso departamento, pero en esta burbuja de oro los fantasmas aún acechaban. Entonces, una tarde, alguien tocó la puerta. Era Javier, el padre de Lucía, un hombre con un aura tóxica. Su mirada estaba cargada de rencor. La tensión cortante llenó el aire. Isabela sintió un escalofrío. ¿Qué quería realmente? Había en sus ojos un profundo abismo de necesidades, promesas rotas y resentimientos. El corazón de Isabela latía con fuerza, buscando respuestas. Se dio cuenta de que la estabilidad que habían encontrado juntas estaba amenazada. ¿Podría proteger a Lucía de un pasado que no quería dejarla ir? El nudo en su garganta se hizo más fuerte y el futuro se nubló de incertidumbres. Se había internado en un mundo donde lo inesperado podía cambiar todo, pensó Isabela, sintiendo el peso del destino en sus manos. ¿Qué secretos guardaba Javier? ¿Y cómo se enfrentarían a lo que vendría? La atmósfera se tornó pesada. Y aunque una pequeña luz de esperanza brillaba, también tenía que enfrentar la oscuridad. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás,
Dale a me gusta me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión en el aire era palpable. Javier, con su mirada oscura y desafiante, parecía absorber la luz del lugar. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz sonando más firme de lo que realmente se sentía. Sabía que Lucía estaba detrás de ella, su pequeño rostro asomándose con incertidumbre, buscando respuestas. «Vengo a ver a mi hija», respondió Javier, con un tono que era más un desafío que una explicación. Su sombra se alargó en la entrada del departamento, como un augurio de problemas. Isabela podía sentir cómo el corazón de Lucía palpitaba ansiosamente. En ese instante, el aire se tornó espeso, casi irrespirable. Javier avanzó un paso, y la tensión creció. «Te crees muy lista, ¿verdad? Lo tienes todo, pero no puedes comprar el amor de una niña». Las palabras chocaron en la habitación, resonando como campanas de alarma. Isabela tragó saliva. Su pecho se oprimía con fuerza. La idea de que la felicidad de Lucía estuviese en juego la llenó de pánico. «Lucía es feliz aquí», dijo Isabela, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. «He cambiado su vida para mejor». Pero Javier solo se rió con desprecio, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y desesperación. «¿Mejorar? ¿Parece que darle lujos es mejorar su vida? No tienes idea de lo que es el verdadero sacrificio». La voz de Javier se tornó más intensa, como si la rabia pudiera escapar de él. Isabela se sintió acorralada, la mirada de Lucía fija en ella, llena de confianza y miedo a la vez. Ella debía protegerla. Pero Javier lanzó una bomba que dejaría a Isabela sin aliento. «Creí que no lo sabías, pero Lucía no es solo tu proyecto, es tu hermana». El silencio invadió la habitación. Era como si el tiempo se detuviera. Las palabras golpearon a Isabela como una ola cruel, haciendo que su mundo se tambaleara. ¿Qué dices?», balbuceó, el horror extendiéndose por su rostro. Sus piernas parecían flaquear, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Lucía dio un paso atrás, confusa, sus ojos buscando respuesta en los de Isabela. La pequeña niña no podía comprender la magnitud de la revelación. Javier sonrió con una mueca amarga. «Tu madre me dejó con una carga. No sé si alguna vez entendiste los motivos de su abandono. Ella ocultó la verdad por años. Ahora, con un giro del destino, te traigo a la hija que te negó». Destello de malicia en sus ojos, Javier se había convertido en el vaso rompible que amenazaba la estabilidad de todo lo que Isabela había construido. Isabela se sintió paralizada, el dolor la arrasó, su mente daba vueltas. ¿Era esto verdad? Todo lo que había hecho por Lucía era un intento de sanar su propia herida. El eco de Javier retumbaba en su mente. Todo su mundo se desmoronaba. De repente, el timbre sonó de nuevo. Esta vez suena más fuerte, casi como un grito pidiendo ayuda. «Isabela, ¿estás ahí?». La voz era conocida, pero el futuro se sentía sombrío. ¿Era su madre, de regreso para enfrentar lo que había dejado atrás? El nudo en su pecho se intensificó. Todo lo que creía saber estaba en la cuerda floja. Mientras la realidad la golpeaba, una duda gigante creció en su interior. ¿Podría realmente proteger a Lucía? ¿O el pasado finalmente había regresado a reclamar lo que era suyo? Isabela sostuvo la mirada de Lucía, sus ojos llenos de incertidumbre.
Las preguntas exploraban su mente como sombras. ¿Sería un cambio para mejor o para peor? La atmósfera vibró con una tensión cargada, como si el futuro dependiera de lo que hicieran a continuación. Una tormenta se acercaba, y su vida nunca volvería a ser la misma. Isabela se quedó paralizada. Las palabras de Javier resonaban en su mente como ecos aterradores. ¿Qué? ¿Qué dices?, balbuceó, luchando por procesar la información. La mirada de Lucía se movía entre su padre y ella, llena de confusión y miedo. El desfile de emociones la invadió. El estrés y la incertidumbre apretaban su pecho como una garra. «Lucía es tu hermana, Isabela», repitió Javier, acentuando cada palabra como un martillo sobre una roca. Era una frase que podría desmoronar cualquier mundo. Isabela sintió que el suelo se desvanecía. Un frío sudor le recorrió la espalda. «No, no puede ser», se dijo a sí misma, aferrándose a la única verdad que conocía. Lucía era su vida, su razón. Javier se rió, una risa amarga que chillaba en la habitación. Lo ocultó bien, ¿verdad? Siempre con su imagen perfecta. Mientras tú y yo, ¿quién sabe qué más hemos perdido? Isabela sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas empezaban a acumularse. La revelación era como una tormenta barre el sol, brutal y devastadora. Lucía, aún asomando su cabecita detrás de Isabela, preguntó con una voz temblorosa: «¿Es verdad, mamá?». Una palabra pequeña, pero cargada de poder. Isabela giró la cabeza, buscando la voz de la pequeña, pero solo encontró una angustia inmensa. En su mente, el reloj marcaba una cuenta regresiva. «Lucía, escucha», comenzó a decir Isabela, pero Javier la interrumpió. «¿Qué vas a decirle? ¿Que todo este tiempo ha vivido en una mentira?». Su tono era un cuchillo que cortaba la esperanza. «Ella tiene derecho a saber la verdad». El aire se volvió más espeso, abrumador. Isabela sintió que los muros de su mundo lujoso se cerraban sobre ella, casi aplastándola. Las memorias de su infancia, las dudas sobre su madre, volvían a su mente en forma de ecos infinitos. ¿Por qué había decidido ocultarles eso, sumergiendo a Isabela en un mar de mentiras? «No puede ser», musitó, sintiendo un colapso interior. «Me has engañado todo este tiempo». «¿Por qué?», en un grito ahogado. La confusión se transformó en una ola inmensa. Luego, un golpe en la puerta resonó una vez más, esta vez como un trueno. «¡Isabela! ¿Estás ahí?». La voz era familiar y casi asfixiante. Era su madre, la mujer que tantas preguntas había dejado en su camino. La tensión apretó aún más el ambiente. Un solo rostro podía cambiarlo todo. Isabela sintió un cambio en el aire, una chispa de pánico. «¡No! ¡No, por favor!», suplicó, incapaz de soportar otra revelación desgarradora. Con un movimiento instintivo, se giró hacia la puerta, y Javier sonrió con una malicia que helaba la sangre. «¿Estás lista para enfrentarla o prefieres quedarte con tus espejismos de felicidad?». Lucía miraba a su madre, sus ojos empañados de lágrimas. Cada segundo parecía un año. Isabela, apretando los dientes, dio un paso atrás. No podía dejar que Javier eligiera su destino. «No permitiré que me arruines», gritó, aunque su voz tembló. «Abre, Isabela», gritó su madre desde el otro lado de la puerta. La urgencia en su tono hacía vibrar las paredes. El corazón de Isabela latía a 1000 por hora. Preguntas, muchas preguntas, se acumulaban en su mente. ¿Qué venía detrás de esa puerta? ¿Era su madre el inicio de una redención o la clave de su condena? Mientras la presión emocional inundaba el ambiente, una imagen repentina cruzó por la mente de Isabela. El semblante de su madre, pálido y asustado,
dejando toda una vida de huellas imborrables. Una sombra oscura se cernía sobre su presente y su futuro. La historia que había construido empezaba a desmoronarse. «Abre la puerta, Isabela. Te necesitamos», clamó Lucía, apretando su mano con fuerza. Su voz estaba llena de fragor. Y en ese instante, el timbre dejó de sonar. Un crujido resonó en el aire, como un secreto por revelar. Isabela tomó aire. Tuvo que decidir. Con el corazón en un puño, se giró hacia el oscuro giro que podía cambiar todo su mundo. Lo que estaba en juego era inmenso. La vida de Lucía, la verdad de su madre, su propia identidad. La tempestuosidad de la situación era tal que ni siquiera sabía qué resultado podría surgir. ¿Debería abrir la puerta? ¿O lo mejor sería dejarla cerrada, preservar lo que había construido en este inestable paraíso? El futuro se tambaleaba como un hilo delgado. ¿Sería el final o un nuevo comienzo? Isabela sintió que el aire se volvía irrespirable. La presión del momento la aplastaba. Intentó decir, su voz temblando, pero Javier fue más rápido. «Deja de mentir. Ella tiene derecho a saber la verdad. Dímelo, Lucía», demandó, dirigiendo su ira hacia la pequeña. Isabela se dio la vuelta, en busca de respuestas en la mirada de su hija o hermana. El mundo giró a su alrededor. Sus pensamientos eran un caos. «Mamá, ¿es verdad?», preguntó Lucía, el miedo brillando en sus ojos como una lámpara apagándose. Isabela sintió un puñal en el pecho. No podía, no quería decirle. Pero Javier estaba decidido. Esa mujer lo ha ocultado todo. Tu madre, tú ni siquiera conoces la verdad sobre ella, gritó, cada palabra doblando la tensión del momento como un tirante a punto de estallar. El timbre sonó de nuevo, estruendoso y urgente. «Isabela, ábreme. Es urgente», imploró su madre del otro lado. «Un grito de vida». Algo en su voz la llenó de un pálido rayo de esperanza, pero la presión del drama en la habitación creció. «No voy a dejar que me arruines, Javier. Nadie se lo está llevando. Lucía es», empezó a decir Isabela, quedándose sin aire. Pero las palabras morían en su garganta. El veneno de la revelación la llenó de terror. ¿Qué era realmente todo esto? ¿Era Lucía su hermana? Su corazón rugía, una tormenta en su interior. El rostro de Javier se iluminó con una sonrisa cínica. «¿Quieres saber quiénes somos? ¿Qué te han ocultado?» «Te presentaré a la verdadera madre de Lucía», dijo, como si todo fuera un juego. En un movimiento rápido, giró la manija de la puerta y la abrió de par en par. El mundo se detuvo. La figura que apareció era reconocible, con el cabello despeinado y una mirada que podía atravesar almas. Era su madre. «Isabela, escúchame, necesitamos hablar», dijo, casi sin aliento. Todos respiraron hondo. La sala se llenó de silencio, como si la conversación hubiera cautivado el aire. Pero antes de que alguien pudiera responder, Javier avanzó con un gesto dramático. «Aquí tienes la verdad. Conocía a tu madre. Ella te robó tu vida, Isabela. Y ahora te ha dejado a esta». El horror inundó el rostro de Isabela. «¿Qué? No, por favor, cuéntame que esto no es verdad». El llanto de Lucía resonaba en sus oídos, mientras su corazón se encogía. Su madre había regresado, pero la revelación era como fuego. «Es complicado», su madre comenzó, pero la mirada de Isabela la atravesó. «Mamá, habla ya», demandó. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, una explosión resonó afuera, seguido de gritos en la calle. Javier sonrió, revelando sus verdaderas intenciones. ¿Héroe o villano? Alguien en la sala. «La vida es un teatro, Isabela.
Siempre lo ha sido. La tensión creció como una ola gigante, el caos afuera reflejando el desmoronamiento de su mundo. El sonido del estruendo hizo tambalear la habitación. ¡No, no, no!, empezó a gritar Isabela, viendo cómo Javier buscaba su control sobre la situación. Pero su madre, con solo una pregunta, le dio la vuelta a la trama. ¿Te lo ha dicho Isabela? ¿Que jamás naciste en la familia que crees? Un nuevo giro abrumador se cernía sobre Isabela. El nudo se apretó por su garganta. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Los ecos retumbaron en su mente. La verdad que había creído era ahora un engaño. La habitación temblaba de tensión. Lucía, confundida, comenzó a llorar mientras su madre suplicaba y Javier reía con desprecio. Isabela sintió que el suelo se desvanecía nuevamente bajo sus pies. «No sé si podré soportar más», pensó atónita. «Abre la puerta, Isabela. Estamos aquí por ti», volvió a gritar su madre, la urgencia palpable. Pero un eco de incertidumbre rondaba su mente. Mientras la nebulosa de secretos y revelaciones rodeaba su mundo, la tormenta de inquietudes crecía. ¿Qué debo hacer ahora? ¿A quién debo creer? Dea, se preguntó Isabela. La puerta que podía abrir su futuro estaba a unos pasos. Pero la verdad, ¿cuál era? Isabela sentía que el aire se volvía denso, como una neblina que cubría su mente. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. ¿Qué jamás naciste en la familia que crees? Un puñado de emociones la invadía. Miedo, angustia, confusión. El rostro de Lucía, su pequeña. ¿Era realmente su hermana? La idea la paralizaba. ¿Qué significa eso? ¿Por qué me ocultaron todo esto?, gritó, dirigiéndose a su madre con el pulso acelerado. Era como si le hubieran tirado un balde de agua fría. La sangre le zumbaba en las venas y las lágrimas amenazaban con brotar. Javier, con una sonrisa burlona, no dejó caer la oportunidad. «¿Cuánto daño te han hecho?», siempre en su burbuja de mentiras. Su risa era un eco de triunfo. Isabela apretó los dientes, la rabia burbujeando en su interior. «Cállate, Javier. Eres un monstruo», respondió. Su voz sonó firme, aunque su corazón palpitaba con fuerza. La tensión era palpable. De repente, perdieron el control. Un ruido ensordecedor retumbó desde el exterior. Un grito, una explosión. Isabela y Lucía se abrazaron instintivamente. Estaban paralizadas. La puerta fue sacudida con violencia. «Isabela», volvió a llamar su madre. Su voz rompía el aire llena de ansiedad. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucía, sus ojos llenos de terror. Isabela solo pudo mirar al rostro de su madre, que ahora parecía un reflejo desolado de su juventud. Es la verdad. Hay cosas que aún no sabes, cosas que no puedo contarte ahora», musitó su madre, angustiada. Pero no le creyó. De pronto un grupo de personas entró de golpe, llenando el departamento. Eran unas figuras que parecían sacadas de una película de terror. Sus rostros eran cifras burocráticas, seres enloquecidos de desesperación. «¡La niña! ¡Necesitamos a la niña! ¡Es nuestra!». Isabela se congeló, las palabras resonando como campanas en su mente. ¿Qué querían de Lucía? «¡No! ¡No pueden llevársela!», gritó, sosteniendo a su pequeña con fuerza. La gente avanzaba, empujando, gritando, y Javier se reía, disfrutando el caos. «Es mi hija, mi amiga. No la van a tocar», defendió Isabela, mientras el sudor le caía por la frente. Pero entonces una de las figuras reveló un documento.
Ella es nuestra, dijo con voz fría mientras el papel volaba. Isabela sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. ¿Quién eran? ¿De qué hablaban? Lentamente la figura giró el documento hacia ella. El encabezado decía: Custodia legal. Cada palabra era un puñal. ¿Qué son todas estas mentiras?, preguntó Isabela. Su voz temblaba. Lucía nunca será de ustedes. En un acto descontrolado intentó proteger a la niña, pero se sintió impotente. La atmósfera era caótica, el aire una mezcla de gritos, miradas desafiante y una creciente desesperación. Sin poder lidiar con lo que estaba sucediendo, gritó: «¡Soy su madre! ¡Es mi hija! Lucas y yo las criamos juntas». Lucía, sintiendo la tensión, trató de calmarla, pero su madre solo veía un futuro desolador. Sin embargo, antes de que la situación se intensificara más, un estallido de luz envolvió el lugar. De repente, un grupo de policías apareció. «¡Alto! ¡Todos al suelo!», ordenó el oficial, colocando su mano sobre su arma. La confusión se transformó en un silencio absoluto. Isabela miró a su madre, luego a Lucía. El tiempo parecía haberse detenido. La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Y qué secretos habrían escondido en su familia? Las revelaciones nunca fueron simples, y esto era solo el comienzo. La policía, avanzando, comenzaba a interrogar. De un momento a otro, la calma densa y aterradora de su vida estalló en mil piezas, y solo la incertidumbre reinaba. Isabela sabía que tenía que luchar por Lucía, más que nunca. Lo que parecía ser una simple tarde en Buenos Aires se había transformado en una vorágine de confusiones, secretos y revelaciones dolorosas que pondrían a prueba todo lo que pensaba saber. ¿Podría realmente salvar a Lucía? ¿O el caos apenas comenzaba? La tensión en la habitación era insoportable. Los policías, con sus miradas firmes y voces autoritarias, interactuaban con los gritos y la confusión. Isabela, aún sosteniendo a Lucía con fuerza, sentía que su mundo se desmoronaba. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. «No voy a dejar que la alejen de mí», pensó, con un nudo en la garganta. «Isabela, esto no es lo que parece», gritó su madre desde el umbral, su rostro reflejando el miedo que también invadía a la pequeña. Isabela no podía apartar la mirada de su madre, mezclada con la imagen de Javier que sonreía con ironía. «¿Qué tienes que ver en todo esto?». Su voz se tornó dura, pero no podía evitar el temblor. La situación era una tormenta perfecta. Los agentes de policía avanzaban, examinando los rostros aterrados. «Por favor, necesito que se calmen. Esto es por el bienestar de la menor», dijo uno. Su tono autoritario resonaba como un eco en la mente de Isabela. Ella quería gritarle a Javier, pero sentía que el aire le faltaba. «¡Se la llevarán! ¡No lo permitan!», logró gritar Isabela, intercalando su voz con el pánico creciente. La multitud que se había reunido afuera parecía agolparse, murmurando preguntas y comentarios preocupados. Lucía se aferró más a ella, sintiendo la angustia. De repente, un trueno retumbó. El cielo, que antes estaba despejado, se oscureció. Y en un instante, una explosión hacía temblar el suelo. La habitación se iluminó con una luz cegadora, y un polvo grueso llenó el aire. Isabela cayó de rodillas, con Lucía cubierta a su lado. El ruido era ensordecedor, como si el mundo mismo se hubiera partido en dos. «¿Qué demonios fue eso?», gritó Javier, observando la puerta que había sido arrojada contra la pared, dejando un gran boquete. Isabela miró hacia afuera, y lo que vio la dejó sin palabras. Un grupo de personas encapuchadas estaba en la entrada, moviéndose rápidamente, mientras otros sostenían pancartas con mensajes caóticos.
La verdad saldrá a la luz, gritaban, sus voces distorsionadas y furiosas. En medio del asombro, alguien empujó hacia adentro un paquete que comenzó a desprender humo. ¡Todos al suelo!, ordenó uno de los policías, pero el pánico ya se había desatado. La habitación era un mar de gritos, confusión y miedo. Isabela cubrió a Lucía con su cuerpo, sintiendo el corazón latir desenfrenado. Justo cuando todos intentaban reaccionar, un grito desgarrador cortó el aire. Un hombre en el fondo, que había sido parte de la multitud, cayó al suelo, convulsionando. Isabela, mirando sobre su hombro, se dio cuenta de que había algo más en juego. No solo se trata de Lucía. ¿Qué está pasando aquí?, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¡Es mi hija! ¡La necesitamos!, le gritó Javier a uno de los agentes, pero el caos se intensificaba. La madre de Isabela, con los ojos abiertos como platos, parecía tan aturdida como todos. Pero entonces, entre la confusión, los gritos se transformaron en algo aún más impactante. «Isabela, recuerda quién eres. Debes saberlo», le gritó su madre, con lágrimas en los ojos. Las palabras fueron como un faro en la tormenta. Isabela sintió una punzada de recuerdos olvidados, memorias enterradas que comenzaron a aflorar. ¿Quién soy realmente?, se cuestionó, cada palabra de su madre resonando en su cabeza. La sala tembló nuevamente, pero esta vez fue el corazón de Isabela el que sintió la sacudida. ¿Cuál era la verdad que su madre tanto había escondido? ¿Qué secretos se entrelazaban en toda esta trágica historia? «¡Detengan esto!», aulló Javier, mientras los gritos y el horror dominaban el lugar, y un sentimiento de traición se hacía más fuerte. Un escalofrío bajó por su columna. «No puedes llevarte a Lucía. Repito, no puedes», gritó, aunque de repente comenzó a dudar de todo. El humo se disipó, y en un momento de calma, Isabela se encontró con la mirada de Lucía, que la miraba con una dulzura y valentía que la dejó sin aliento. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó, y en ese instante la certeza de lo que iba a decirle se desvaneció. Una gran pregunta flotaba en el aire. ¿Qué revelaciones aún estaban por venir? ¿Y qué significaba realmente todo esto para todos ellos? Sin saberlo, se estaba acercando al desenlace de una historia tan intrincada que la vida nunca volvería a ser la misma. Isabela sintió que el aire se volvía denso, como una neblina que cubría su mente. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó Lucía. Isabela no pudo apartar la mirada de su hija, su pequeño rostro reflejando temor y confusión. «Es todo una locura», pensó, mientras la tensión en la habitación crecía. Los policías seguían pidiendo calma, pero el caos se adueñaba de la escena. Justo cuando Javier sonreía cínicamente, el timbre de la puerta sonó una vez más, pero esta vez el estruendo era más fuerte, como si el mundo exterior reclamara entrar. La puerta fue derribada con un golpe contundente, y varias figuras encapuchadas irrumpieron en la sala. La tensión se convirtió en pánico cuando comenzaron a gritar. «La verdad está por revelarse». Isabela sintió que el tiempo se detenía. «¡Quítense del medio!», gritó uno de los encapuchados, empujando al primero de los policías. El rostro de Javier se transformó en horror, y la habitación, que ya era un caos, se llenó de voces entrelazadas. La madre de Isabela, pálida, miraba a su hija con ojos llenos de terror. «¿Qué está pasando?». De repente, uno de los encapuchados se acercó a ella y la miró fijamente. «Isabela»,
empezó a decir, y el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. «Tienes que recordar». «¿Recordar qué?», respondió Isabela con rabia. El encapuchado sacó un objeto de su chaqueta, un viejo reloj desgastado, y lo sostuvo ante sus ojos. «Este reloj pertenece a tu verdadero padre. Te pertenece a ti». La respuesta cortó en silencio como una cuchilla, y un escalofrío recorrió la espalda de Isabela. «No, eso es imposible», balbuceó, sintiendo que su mundo se tambaleaba. «Esto no puede ser», gritó Javier, intentando avanzar, pero los encapuchados lo empujaron al suelo. «La verdad no puede seguir oculta», decía uno de ellos, que parecía liderar el grupo. «Has estado viviendo en una mentira, Isabela. Tu madre ha ocultado secretos oscuros, pero ahora todo se revelará». Isabela estalló. «Cállense, ustedes son unos locos», mientras su corazón latía desbocado. Lucía, asustada, se apretaba aún más contra su madre. Las palabras salieron de su boca, y al mismo tiempo la mirada de Javier mezcló miedo con furia. «No pueden hacerse con ella», gritó Javier, levantándose del suelo, pero el encapuchado líder se acercó con lentitud y de repente sacó una navaja. «No estamos aquí para hacerte daño, Javier, pero tú no eres quien crees ser». La frase caló hondo en el aire, sembrando más confusión. Isabela sintió que se le encogía el corazón. «¿Qué significa eso?», preguntó, pero solo recibió miradas serias y firmes. «Tu madre nos envió», dijo el encapuchado con una voz grave. «Ella lleva tiempo intentando protegerte, pero ya no puede más». Las piezas comenzaron a encajar de forma horrible en su mente. Entonces el líder se volvió hacia Lucía. «Tu conexión con ella es más profunda de lo que sabes», continuó, señalando el reloj atormentado que aún sostenía. «Ese reloj es una clave, un legado que tú, Isabela, tienes que descubrir». De pronto, el sonido de sirenas resonó en la distancia, como si el caos fuera a multiplicarse. Con cada segundo que pasaba, una parte de la verdad se sentía más cerca de revelarse, y la incertidumbre cubría sus corazones como una sombra. Isabela miró a su madre, y las lagrimones que caían por su rostro hablaban de un dolor profundo que había guardado por tanto tiempo. «Isabela, debemos irnos», urgió su madre, el pánico asomando en su voz. La habitación se convertía en un abismo, y ella se dio cuenta de que las revelaciones no solo cambiaban su vida, sino también la de Lucía. La verdad sobre su familia, esos reflejos ocultos de su historia, empezaban a materializarse, como si una tormenta se acercara con todo su poder. La angustia, las traiciones y lo que venía por delante se entrelazaban, y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría realmente enfrentar todo lo que estaba por venir? La mirada de Lucía se encontraba fija en ella, llena de preguntas. «¿Quién soy? ¿Quién es?», preguntó Lucía, y sus ojos reflejaban temor y confusión. Isabela miró a su hija y en un impulso protector la apretó más contra su cuerpo. Este momento, lleno de caos y angustia, parecía un mal sueño del que no podía despertar. Los encapuchados estaban ahí, revelando piezas de un rompecabezas que Isabela nunca había querido armar. Pero la tensión aumentó cuando Javier, con su mirada llena de rabia, se movió hacia adelante. «¡Cállate! ¡No les escuches!», gritó, pero su voz ya no sonaba convincente. El líder de los encapuchados, un hombre con una expresión dura, alzó una mano, indicando que todos se detuvieran. «Isabela, la verdad no puede seguir oculta», insistió. «Tu madre ha estado protegiéndote demasiado tiempo. Es hora de que enfrentes la realidad».
Su voz reverberó en la habitación, llenándola de una inquietante urgencia. Isabela sintió que su corazón se aceleraba, cada palabra como un golpe esperado. ¡Qué verdad! ¿De qué hablas?, exclamó, su voz resonando entre las paredes. Suheir, otro del grupo, avanzó y dejó caer una carpeta en la mesa, con documentos desgastados y fotos desvaídas. «Mira, esto es solo el comienzo». Las páginas volaron, mostrando imágenes de una mujer que se parecía a Isabela. «¿Quién es ella?», preguntó Lucía, asomándose por detrás de su madre. Isabela tragó saliva, su mente tratando de hilar la información que se le presentaba de golpe. «Es tu madre, pero no la que crees que es», continuó el líder. «La verdad es aún más oscura. Ella ha estado viviendo con un secreto que podría destruirlo todo». De repente, el sonido de sirenas resonó a lo lejos, llenando la atmósfera con un sentido de inminente caos. La tensión creció aún más. Sin embargo, justo en ese instante, otro encapuchado, más pequeño, empujó a sus compañeros a un lado, como si tuviera prisa. «Es hora de que todos sepan la verdad», gritó, levantando un documento desgastado al aire. «¡Alto!», exigió el policía que llegó. La llegada de las autoridades cambió el ambiente instantáneamente. Los gritos de la multitud afuera se acercaban, y un sentimiento de caos inminente se sentía en el aire. Los encapuchados, viendo que sus planes se desmoronaban con la llegada de la policía, comenzaron a avanzar. «No se lo pueden llevar. Esta información es vital», gritó el líder, mientras algunos de sus compañeros empezaban a retroceder, ansiosos. Isabela miró a su madre y vio que estaba pálida, llena de miedo. «Es hora de que sepas lo que realmente ocurrió», le dijo su madre. «No hay más secretos». En ese instante, un trueno retumbó y el cielo pareció abrirse, dejando caer una lluvia torrencial. Pero lo inesperado ocurrió cuando, de repente, una figura emergió del fondo de la multitud. Una mujer alta, con una mirada intensa y una energía que llenó la habitación. «¡Detente! ¡No lo hagas!», gritó con una voz desgarradora. Era Clara, la mejor amiga de Isabela desde la infancia, a quien no había visto en años. Isabela se congeló. «¿Clara? ¿Qué haces aquí?». La sorpresa la dejó sin palabras. Pero la mirada en los ojos de Clara era de fervor y de determinación. «Isabela, hay algo que debes saber». Antes de que pudiera continuar, Javier, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, gritó: «Por favor, Clara, no, este no es el momento». A pesar de su resistencia, algo en la voz de Clara captó la atención de todos. «Esa niña no es solo tu hermana. Ella es la clave», exclamó Clara, señalando a Lucía. «Y tu vida depende de ello. No podemos dejar que esto termine aquí». Un silencio sobrecogedor llenó la sala. Las palabras de Clara pesaban más que una montaña. Isabela sintió que se le detenía el pulso. Un nuevo miedo la atrapó. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la voz temblorosa. Clara dio un paso adelante, su rostro lleno de desesperación. «Isabela, la verdad sobre tu familia está más entrelazada de lo que imaginas. Tú no solo eres hija de tu madre, tu futuro y el de Lucía dependen de esto». El cielo oscuro parecía querer tragar la realidad, mientras Isabela miraba atónita. «¿Qué está pasando aquí?», musitó, con el corazón latiendo con fuerza. La confusión la llenaba, y en un giro repentino, sintió que todo lo que había creído se desvanecía ante sus ojos. Las sirenas ya estaban cerca, y el ambiente se llenó de gritos. La verdad que Clara traía era un laberinto que prometía desenredar no solo sus vidas, sino también la de Lucía. ¿Era el momento de abrir la caja de Pandora?
Isabela sabía que nunca volvería a ser la misma. Con un temblor prolongado, aspiró aire fresco en medio de la tormenta de conflictos. «Clara, ¿qué más hay que no sé?», preguntó, consciente de que esas palabras podrían cambiarlo todo. Isabela sintió que el aire se volvía denso, como una neblina que cubría su mente. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó Lucía, y sus ojos reflejaban temor y confusión. Isabela miró a su hija, y en un impulso protector la apretó más contra su cuerpo. Este momento lleno de caos y angustia parecía un mal sueño del que no podía despertar. Los encapuchados estaban ahí, revelando piezas de un rompecabezas que Isabela nunca había querido armar. Pero la tensión aumentó cuando Javier, con su mirada llena de rabia, se movió hacia adelante. «¡Cállate! ¡No les escuches!», gritó, pero su voz ya no sonaba convincente. El líder de los encapuchados, un hombre con una expresión dura, alzó una mano, indicando que todos se detuvieran. «Isabela, la verdad no puede seguir oculta», insistió. «Tu madre ha estado protegiéndote demasiado tiempo. Es hora de que enfrentes la realidad». Su voz reverberó en la habitación, llenándola de una inquietante urgencia. Isabela sintió que su corazón se aceleraba, cada palabra como un golpe esperado. «¿Qué verdad? ¿De qué hablas?», exclamó, su voz resonando entre las paredes. Suheir, otro del grupo, avanzó y dejó caer una carpeta en la mesa, con documentos desgastados y fotos desvaídas. «Mira, esto es solo el comienzo». Las páginas volaron, mostrando imágenes de una mujer que se parecía a Isabela. «¿Quién es ella?», preguntó Lucía, asomándose por detrás de su madre. Isabela tragó saliva, su mente tratando de hilar la información que se le presentaba de golpe. «Es tu madre, pero no la que crees que es», continuó el líder. «La verdad es aún más oscura. Ella ha estado viviendo con un secreto que podría destruirlo todo». De repente, el sonido de sirenas resonó a lo lejos, llenando la atmósfera con un sentido de inminente caos. La tensión creció aún más. Sin embargo, justo en ese instante, otro encapuchado, más pequeño, empujó a sus compañeros a un lado, como si tuviera prisa. «Es hora de que todos sepan la verdad», gritó, levantando un documento desgastado al aire. «¡Alto!», exigió el policía que llegó. La llegada de las autoridades cambió el ambiente instantáneamente. Los gritos de la multitud afuera se acercaban y un sentimiento de caos inminente se sentía en el aire. Los encapuchados, viendo que sus planes se desmoronaban con la llegada de la policía, comenzaron a avanzar. «¡No se lo pueden llevar! ¡Esta información es vital!», gritó el líder, mientras algunos de sus compañeros empezaban a retroceder ansiosos. Isabela miró a su madre y vio que estaba pálida, llena de miedo. «Es hora de que sepas lo que realmente ocurrió», le dijo su madre. «No hay más secretos». En ese instante, un trueno retumbó y el cielo pareció abrirse, dejando caer una lluvia torrencial. Pero lo inesperado ocurrió cuando, de repente, una figura emergió del fondo de la multitud. Una mujer alta, con una mirada intensa y una energía que llenó la habitación. «¡Detente! ¡No lo hagas!», gritó con una voz desgarradora. Era Clara, la mejor amiga de Isabella desde la infancia, a quien no había visto en años. Isabella se congeló. «Clara, ¿qué haces aquí?». Una sorpresa la dejó sin palabras, pero la mirada en los ojos de Clara era de fervor y de determinación. «Isabella, hay algo que debes saber». Antes de que pudiera continuar, Javier, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, gritó: «Por favor, Clara, no, este no es el momento». A pesar de su resistencia,
Algo en la voz de Clara captó la atención de todos. «Esa niña no es solo tu hermana. Ella es la clave», exclamó Clara, señalando a Lucía. «Y tu vida depende de ello». «No podemos dejar que esto termine aquí». Un silencio sobrecogedor llenó la sala. Las palabras de Clara pesaban más que una montaña. Isabela sintió que se le detenía el pulso. Un nuevo miedo la atrapó. «¿Qué quieres decir?», preguntó la voz temblorosa. Clara dio un paso adelante, su rostro lleno de desesperación. «Isabela, la verdad sobre tu familia está más entrelazada de lo que imaginas. Tú no solo eres hija de tu madre, tu futuro y el de Lucía dependen de esto». De repente, un grito desgarrador llenó el aire. La madre de Isabela, que había permanecido en silencio, se desplomó al suelo, y el ruido de su caída resonó como un eco en la habitación. Todos se giraron hacia ella, y el tiempo se detuvo. «¡Mamá!», gritó Isabela, acercándose, el pánico surgiendo del fondo de su ser. Pero fue Javier quien tuvo la valentía de acercarse primero. «Revísenla, que alguien la ayude», ordenó, su rostro transformado por la preocupación. La sala se sumió en la confusión. Las sirenas se acercaban, pero el pulso de cada uno estaba en la figura inerte en el suelo. Isabela se arrodilló, sintiendo que la desesperación la ahogaba. Un médico de los policías se asomó, palpitando el pulso de su madre. «Está viva, pero necesita ayuda urgente», gritó. Justo cuando comenzaron a moverla, Clara dio un paso adelante, su mirada fija. «Esto puede ser la oportunidad que estaba esperando», murmuró, su voz temblando con intensidad. «La madre de Isabela no es quien piensas». Los murmullos llenaron la habitación nuevamente, y la confusión se desbordó. Isabela sintió que todo giraba. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó. El líder de los encapuchados se aproximó con cautela. «Es momento de que conoce la verdad. Tu madre fue parte de algo mucho más grande de lo que creías». «¿Qué significa eso?», preguntó Isabela, mirando a su madre, sintiéndose desgarrada entre el amor y el miedo. El reloj que Clara sostenía cayó al suelo, el eco resonando como un lamento en la tormenta que se desataba fuera. «Tu madre no era solo una madre. Ella fue parte de un pacto que no solo cruzó vidas, sino que entrelazó destinos», explicó el líder, su tono oscuro y revelador. La angustia se apoderó de Isabela, reviviendo los recuerdos de las conversaciones de su infancia sobre secretos. Pero su corazón comenzó a romperse al pensar que incluso en sus momentos más difíciles había algo que nunca supo. «¿Qué pacto? ¿De qué estás hablando? ¡No puede ser!», gritó, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. El caos crecía, el tiempo parecía presionar sobre ella. «¿Quieren decirme que mi vida fue una manipulación?». Y en ese momento, Isabela supo que todo lo que había creído estaba en el aire. La tormenta ya no era solo exterior. La verdadera tormenta se desataba en su interior. Al mirar a Lucía, que la observaba con miedo y confusión reflejada, sintió que la vida nunca volvería a ser la misma. Pero la revelación de que su madre estaba conectada a un oscuro secreto era solo el comienzo. ¿Cuál sería el costo de enfrentar la verdad? ¿Podría salvar a Lucía de un destino tan aterrador como el de su madre? Las luces en la calle comenzaron a parpadear, como si una señal del caos inminente. Isabela tomó aire, consciente de que enfrentar lo desconocido podría cambiar no solo su vida, sino también la de Lucía. El futuro estaba lleno de preguntas y la verdad, temida y dolorosa, acechaba al borde de su existencia. Isabela se arrodilló junto a su madre, sintiendo como la desesperación la consumía.
La preocupación por Lucía la envolvía como una sombra opresiva. ¡Mamá, despierta! Era un... Las sirenas resonaban en la distancia, pero el caos en la habitación era tan intenso que parecía que el tiempo se detuviera. Clara se acercó con la mirada firme, mientras el médico del policía trataba de evaluar la situación. Isabela, escúchame, no hay más tiempo. Lo que te voy a decir puede cambiarlo todo, insistió. Y todo el mundo contenía el aliento. El líder de los encapuchados asintió, y poco a poco la tensión comenzó a ceder. Tu madre, empezó Clara. Su voz vibraba con urgencia. No era solo tu madre, era parte de una historia más grande. Fui testigo de cosas que nadie debería haber visto. El reloj que traes es solo la punta del iceberg. Su mirada se centró en el reloj que había caído al suelo. El grupo de encapuchados miraba expectante. La atmósfera se convirtió en un caldo de confusión. ¿Qué dices?, preguntó Isabela. El miedo le retumbaba en el pecho. Tienes que decírmelo todo. La agonía de esperar una respuesta abrumaba su ser. Tu madre tuvo que tomar decisiones para protegerte, añadió Clara. Su voz ya no era de reclamo, sino de apoyo. Y cuando se enteró de lo que estaba pasando, decidió esconderte. Pero su secreto se convirtió en una carga. Una carga tan pesada que al final su voz se quebró y el aire se volvió pesado. Isabela sintió que no podía más. ¡Mamá!, gritó nuevamente, sacudiéndola suavemente. Por favor, despierta. El médico se apresuró a verificar sus signos vitales, mientras un escalofrío le recorría la espalda a Isabela. La angustia se reflejaba en los ojos de Lucía, que observaba sin entender del todo. De repente, su madre abrió los ojos y una luz tenue brilló en su mirada. Isabela, susurró, tienes que escucharme. La verdad es peligrosa, pero tú eres la clave. Las palabras fueron como un grito sordo, vibrando en el aire. Isabela se inclinó más cerca. Sus lágrimas cayeron sobre el rostro de su madre. ¿La clave de qué, mamá? La desesperación le rasgaba la voz. ¿Qué está pasando realmente? La situación se intensificaba. Javier, a pesar de su rabia, había quedado paralizado, observando cómo todo se desmoronaba ante sus ojos. Los encapuchados comenzaron a retroceder, incluso ante la presencia de la policía. «Llévense a Lucía y a Isabela y sabrán la verdad», gritó el líder protector. «Las cosas no son lo que parecen. La historia no ha terminado». Justo en ese momento, más policías llegaron al lugar, y el caos exterior trascendería los límites de la sala. Las luces de las patrullas iluminaban las caras atónitas de todos. «¡Deténganse!», lanzó uno de los oficiales, abriendo paso. «¡No se lleven a esa niña!». La confusión crecía y el grito colectivo se tornó una mezcla de pedidos desesperados. Isabela sintió que el pánico comenzaba a invadirle. No podía dejar que la arrastraran. Si existía alguna verdad oculta, debía descubrirla y proteger a Lucía, a toda costa. «Esto no acaba aquí», articuló con fuerza, mirando a los encapuchados. «Díganme lo que saben, ahora». La determinación en su voz resonó, incluso entre la multitud. La tensión en el aire era palpable. Claramente, una nueva batalla se estaba gestando. Pero en su interior, Isabela empezó a entender que no solo luchaba por Lucía y su madre, sino por ellas y la historia que estaban a punto de desatar. Entonces, en medio de todo, el rostro de Clara fue iluminado por una chispa de revelación. «Isabela, ¿te acuerdas de la caja que encontramos en el desván de tu abuela? Puede que tenga las respuestas que necesitamos. Es ahora o nunca». La mirada de Isabela se encendió. «Sí, vamos, Lucía, tenemos que ir». Y así, entre la conmoción, se dirigieron hacia la puerta. Claramente, cada paso era crucial. El destino de las tres mujeres pendía de un hilo. En el fondo del caos, Isabela entendió que la búsqueda de la verdad estaba a punto de desatarse, llevando consigo
todo lo que creían saber, pero ahora era el momento de actuar. Era su momento. Antes que pudieran salir, Clara exclamó: «Isabela, no olvides, la verdad duele, pero la única forma de sanar es enfrentándola». Con la adrenalina a mil, Isabela sintió. Su corazón latía fuerte. Las puertas del destino se abrían y, sin mirar atrás, tomó la mano de Lucía, aventurándose a descubrir la verdad. Una verdad capaz de transformarlo todo, para bien o para mal. Y tú, que has llegado hasta aquí, no puedes dejar que este viaje termine. Suscríbete ahora al canal para ser parte de las historias que vendrán. Dale al botón de me gusta si esta historia tocó tus emociones. Tu apoyo es vital y marca la diferencia. Inunda la sección de comentarios con tus teorías y reacciones sobre lo que acabas